El 2 de septiembre del año 31 a.C., el destino del mundo antiguo se decidió en una batalla naval sin precedentes. Las aguas tranquilas del mar Jónico se convertirían en el escenario de uno de los enfrentamientos más épicos de la historia, la Batalla de Actium. La Batalla de Actium fue el clímax de la Segunda Guerra Civil Triunviral, una serie de conflictos que estallaron después del asesinato de Julio César. Tres figuras emergieron como los más prominentes: Octavio, Marco Antonio y Lépido, quienes formaron el segundo triunvirato en el 43 a.C. Este pacto tuvo como objetivo vengar la muerte de César y dividir el control del vasto territorio romano entre ellos. La alianza entre Octavio y Marco Antonio se deterioró rápidamente debido a diferencias políticas y personales. Marco Antonio, después de derrotar a Bruto y Casio, los asesinos de César, en la batalla de Filipos en el 42 a.C., se estableció en el este, donde se alió y se enamoró de Cleopatra, la reina de Egipto. Esta relación fue explotada por Octavio, quien usó la propaganda para presentar a Marco Antonio como un traidor que estaba bajo la influencia de Cleopatra y planeaba entregar Roma a Egipto. Octavio consolidó su poder en Roma, ganándose el apoyo del Senado y del pueblo romano. Las tensiones aumentaron cuando Marco Antonio dejó a su esposa Octavia, hermana de Octavio, y reconoció a los hijos que tuvo con Cleopatra. Además, Marco Antonio repartió territorios romanos entre estos hijos, lo que enfureció a los senadores y al pueblo romano, quienes lo vieron como una traición. Ambos bandos comenzaron a prepararse para un enfrentamiento inevitable. Marco Antonio y Cleopatra reunieron una gran flota compuesta por más de 500 barcos y un ejército de aproximadamente 100.000 hombres. Estos barcos egipcios eran lentos, pero poderosos, diseñados para resistir los embates y causar daños significativos a sus enemigos. Marco Antonio confiaba en su capacidad para romper la línea de Octavio y usar su superioridad en combate cuerpo a cuerpo. Octavio, con la ayuda de su general Agripa, preparó una flota de alrededor de 400 barcos y un ejército de 80.000 hombres. Aunque menor en número, estaba compuesta por embarcaciones más pequeñas y rápidas. Octavio y Agripa confiaban en su capacidad para utilizar la velocidad y la agilidad de sus barcos para superar la desventaja numérica. Al amanecer del 2 de septiembre, ambas flotas se acercaron lentamente. La tensión era palpable mientras los comandantes daban sus últimas instrucciones. El silencio del mar fue roto por el estruendo de las catapultas y los gritos de los soldados. Marco Antonio, observando desde su barco insignia, ordenó el lanzamiento de flechas incendiarias, intentando prender fuego a las embarcaciones enemigas. Cleopatra, en su galera dorada, observaba con preocupación, consciente de que la batalla no se decidiría solo con fuerza bruta. Agripa, viendo la oportunidad, ordenó a sus barcos más rápidos que atacaran por los flancos. La estrategia era clara: desorganizar las líneas de Marco Antonio y Cleopatra, aprovechando la mayor maniobrabilidad de sus embarcaciones. El campo de batalla se convirtió rápidamente en un caos. Los barcos chocaban y se hundían, el aire estaba lleno de flechas y proyectiles, y el humo de los barcos incendiados dificultaba la visibilidad. Los gritos de los soldados, mezclados con el ruido del combate, creaban una atmósfera infernal. Cleopatra decidió retirarse con la intención de preservar sus fuerzas para un futuro enfrentamiento. Sin embargo, esta retirada sembró la confusión y el pánico entre las fuerzas de Marco Antonio, que interpretaron la retirada como una señal de derrota. Al final del día, la flota de Marco Antonio y Cleopatra fue destruida, y sus fuerzas terrestres se rindieron poco después. Después de la derrota en Actium, en agosto del 30 a.C., Marco Antonio, al enfrentarse a la inevitable captura, se suicidó. Cleopatra, tras varios intentos fallidos de negociar con Octavio, ante la humillación de ser exhibida como trofeo de guerra en Roma, también se suicidó. Con la muerte de Cleopatra, Egipto se convirtió en una provincia romana. La victoria en Actium y la eliminación de sus rivales dejaron a Octavio como el indiscutible señor de Roma. En el 27 a.C., el Senado le otorgó el título de Augusto, convirtiéndose en el primer emperador de Roma. Este evento marcó el fin de la República Romana y el comienzo del Imperio Romano, una nueva era en la historia de Roma caracterizada por la centralización del poder y un periodo de relativa paz y prosperidad conocido como la Pax Romana. Así, la batalla de Actium pasó a la historia como un punto de inflexión. Un enfrentamiento que no solo cambió el destino de sus protagonistas, sino que también dio forma al futuro de una de las civilizaciones más grandes de la historia. ¡Hasta pronto!